Darle la bienvenida a Alejandra Amato. Ella es investigadora y también es docente en la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy, que estamos cerrando ya nuestro programa, que va de la mano del tema de Día de Muertos, pues quisimos platicar con ella para que nos cuente un poquito de cómo nos podemos acercar a la literatura para conocer mucho más sobre este tema. Alejandra, cuéntanos qué libros, qué títulos, qué autores son los recomendados para hablar acerca del tema de la muerte. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar aquí y acompañarlos, y bueno, pues es un tema bastante fascinante desde el punto de vista de la literatura, ¿no? Porque ha sido un tema clásico que se aborda históricamente desde los orígenes de la literatura. Pero si yo tuviera que pensar en autores y, por ejemplo, autoras del ámbito mexicano, ¿no? Que tienen una relación también muy estrecha con toda la tradición de Día de Muertos, pensaría en escritores fundamentales como Carlos Fuentes, como Amparo Dávila, como José Emilio Pacheco, ¿no? Eso pensando un poco en la tradición mexicana, y por supuesto pensar en autores también como Octavio Paz, ¿no? Que tiene este gran ensayo de Todos los Santos Días de Muertos en El Laberinto de la Soledad en 1950, que es un texto que empieza a pensar o a trabajar de alguna manera desde la perspectiva ensayística, la reflexión de qué implica la muerte para el mexicano y cuál es la relación de la muerte del mexicano con la muerte, ¿no? Como esta idea de que los mexicanos se relacionan de una manera distinta, que tienen una forma de asumir la muerte, que eso no quiere decir que no le temamos a la muerte, pero que nuestra relación con la muerte es otra, ¿no? Y allí hace una descripción bastante interesante de las ofrendas, de la relación, ¿no? Cultural, religiosa que tenemos con la muerte aquí en México. Otro ejemplo podría ser un fandango de muertos muy interesante que se llama Un hogar sólido, un texto que escribió Elena Garro por allí de los años 60, en donde también teníamos, digamos, existía la práctica, ¿no? de interpretar el fandango de muertos en algún momento, pasándolo del orden literario a la expresión teatral. Y este texto de Garro lo que hace es situar en un panteón familiar la llegada, ¿no? De diferentes personajes de la familia que van muriendo por diferentes circunstancias y se van integrando a la visión familiar, ¿no? Y bueno, es muy chistoso porque están esperando de alguna manera, tiene un punto de comicidad, ¿no? Porque eso creo que es interesante. La literatura en México sobre todo busca esta relación con la muerte también desde una perspectiva menos solemne. Entonces, por ejemplo, está la abuela Jesucita, que pues en realidad la enterraron con su camisón y está muy preocupada porque el día que llegue al encuentro con Dios, ¿no? En el paso de las puertas sagradas para ir al cielo, ¿no? Cuando la vengan a buscar, se va a presentar frente a Dios, ¿no? Frente a la máxima autoridad religiosa en camisón, ¿no? Esa es una de sus grandes preocupaciones. Y niños, personajes infantiles que mueren niños, ¿no? Personajes que mueren en la Revolución, bueno, etcétera, etcétera. Por allí creo que hay dos ejemplos que me parece que son muy interesantes, ¿no? Si los pensamos un poco desde la relación de los mexicanos, de los autores mexicanos, de cómo han trabajado la muerte, ¿no? Creo que eso sería una primera aproximación. Acercarnos a estos títulos de alguna forma nos ayuda, pues, en el momento en el que tengamos que enfrentar la pérdida de algún familiar, o para verlo, pues, de alguna manera incluso también hasta romántica, y que no nos sea, pues, tan fuerte de llevar una experiencia de este tipo. Sí, bueno, como todo, yo creo que la literatura contribuye de alguna manera a explicarnos y a proporcionarnos una forma de conocimiento, ¿no? Del mundo y de la vida. Y si hay un tema literario por excelencia es el tema de la muerte, ¿no? Y de cómo afrontar procesos. O sea, si pensamos, por ejemplo, en textos clásicos, podríamos ver el texto de Preparación para la muerte, si mal no recuerdo, que era el texto me parece que un texto de Erasmo, si mal no recuerdo, de Erasmo de Rotterdam, en donde pues había una tradición de textos antiguos, en donde había toda una lectura que se hacía para que el alma y el espíritu se fuera preparando precisamente para enfrentarse a ese momento, o pensar en poemas clásicos como las coplas a la muerte de su padre Jorge Manrique, ¿no? Por decir algunos ejemplos que exceden el contexto
mexicano, pero yo creo que sí, que en ese sentido la literatura ha generado un vínculo distinto con la muerte, ¿no? Y nos proporciona también la posibilidad de imaginar escenarios futuros, ¿no? Escenarios en donde también hay un registro de la vida del más allá, ¿no? Uniéndolo otra vez con nuestras tradiciones, ¿no? Pensar en colocar la ofrenda de muertos, ¿no? Como un espacio en donde una vez al año las personas que más hemos querido y a las que recordamos regresan, ¿no? Y están allí un tiempo con nosotros, ¿no? Y con la comida y con la bebida y con las cosas que les gustaban, también ha sido de alguna forma materia literaria, ¿no? Esa relación ha estado presente también en la literatura, lo hace Fuentes en algunos de sus cuentos de los días enmascarados, ¿no? Donde también transita un poco en esta mezcla de las tradiciones prehispánicas, ¿no? Con las adaptaciones contemporáneas de esas relaciones prehispánicas, ¿no? Entonces, sí creo que la literatura nos brinda un soporte emocional muchas veces, no solamente la literatura que tiene un fin didáctico en ese sentido, ¿no? La literatura que ha sido llamada, no sé, como autoayuda o ese tipo de cosas, sino la literatura misma, ¿no? Porque nos representa también posibilidades de pensar, ¿no? La muerte desde otra perspectiva. Pues sin duda es un tema que nos da para platicar muchísimo más, para explorar sobre todo y leer a estos grandes autores de los que ya nos dabas cuenta. Alejandra, muchísimas gracias por esta breve plática, pero muy enriquecedora para que pues todo el público decida qué leer y sobre todo que les pueda ayudar a comprender un poquito más sobre este tema. Muchísimas gracias.